El papel del transporte y el uso de suelo en las actividades económicas en las ciudades. Un factor determinante de la localización de la actividad económica, la definición de la estructura urbana, extensión, crecimiento y principales cambios. Es por el cambio de la infraestructura y de los medios de transporte al interior de las ciudades, ya que a partir del siglo XIX, con el desarrollo tecnológico, la introducción de la máquina de vapor en barcos y el ferrocarril, los sistemas de transporte cambiaron totalmente e impactaron al desarrollo de las ciudades. Se redujo los costos de transporte y los riesgos, ya que se implementaron carreteras y barcazas. Un gran cambio que se vivió fue en París cuando se empezaron a pavimentar y ampliar las calles, siendo una mejora. Posterior, el establecer un sistema de movilidad de la población en las ciudades que fuera más rápido que el moverse a pie, surgiendo un sistema de carrozas tiradas por caballos mediante un sistema de rieles. Como cambio de transporte urbano, fue en la segunda mitad del siglo XIX, al introducir ferrocarriles para conectar la residencia de los trabajadores con el centro de la ciudad, en las grandes aglomeraciones del mundo como Londres, París, Nueva York, Filadelfia y Chicago. En el año 1890, con la introducción de la electricidad, un factor más de cambio positivo en el sistema de transporte, ya que permitió la construcción de sistemas de ferrocarril subterráneos. El metro. 1863. Se inaugura el Metropolitan Railway de Londres y el Metro de Nueva York. 1880. Metro subterráneo en la ciudad de Nueva York. 1890. El Metro de Londres utiliza ferrocarriles eléctricos. 1900. Abre al público el Metro de París. 1969. Metro de la Ciudad de México. En 1950, la idea de construir el metro en la Ciudad de México comenzó cuando se tenía aproximadamente 4 millones de habitantes. Había viejos tranvías y el sistema de autobuses, lo que era insuficientes para cubrir las demandas de la población en la periferia. La construcción de esta contrasta con algunos del mundo, ya que se dio 100 años después de los primeros. Sin embargo, según información del Metro de la Ciudad de México, en el 2015 es el más extenso de Latinoamérica. Transporte. Es una actividad del sector terciario, que se entiende como el desplazamiento de objetos o personas, siendo estos el factor de contenido, del punto de origen a otro punto de destino, en un medio o sistema de transporte que utiliza una determinada infraestructura. Ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos 2 siglos, debido a la industrialización, al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos, tanto a escala nacional como internacional. Estos se clasifican en medios terrestres como el ferrocarril, automóvil, aéreos como el avión, acuáticos, ya sean fluviales o marítimos, como medio un barco. El transporte terrestre, cuyas redes se extienden por la superficie de la Tierra, sus ejes son visibles, ya que están formados por una infraestructura construida previamente por la que discurren las mercancías y las personas. Existen redes de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes especiales como las eléctricas, de comunicaciones, oleoductos y gaseoductos. Se pueden clasificar en función de su densidad en 3 tipos. Ejes aislados. Unen exclusivamente 2 puntos en el territorio, lugar de producción y de consumo. Redes poco estructuradas. Existen varios ejes, conectados o no entre sí, sin que exista una jerarquización entre ellos. Redes estructuradas. Existe un elevado número de ejes, conectados entre sí y organizados de una manera jerárquica, lo que facilita el transporte por todo el territorio. Transporte por carretera. Es el más importante en la actualidad,
tanto para mercancías como para personas, debido al gran desarrollo de los vehículos públicos y privados. Ventaja: la gran flexibilidad que presenta, dada la interconexión de los diferentes ejes, se puede llegar a cualquier lugar siguiendo las carreteras. Desventaja: el elevado coste de construcción y mantenimiento de las infraestructuras viales o la congestión generada debido al aumento de los flujos. El automóvil y el camión. El desarrollo de estos impactó la estructura urbana, ya que las trayectorias no estaban sujetas a las rutas fijas, como lo establecía el sistema ferroviario urbano de pasajeros y de productos. Cuando se expande este sistema de transporte, se presentaron restricciones a la movilidad por el sistema de calles o caminos para su tránsito, implicando cambios fundamentales en la organización y en el desarrollo del sistema de vialidad de las ciudades, es decir, a los servicios asociados a las vías de tránsito públicas, control de tráfico, vías rápidas, etc. Transporte por ferrocarril. Se ha adaptado a las nuevas circunstancias, desarrollando más velocidad, mayor confort y especialización en el tráfico de mercancías. Ventaja: su capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías. Desventaja: su inflexibilidad, ya que únicamente puede alcanzar los lugares a los que lleguen las vías férreas. Con la llegada del ferrocarril, dio paso a una ciudad expandida, móvil y motorizada, donde se localizaban las actividades, siendo un sistema de transporte de bienes, y se construyó en forma circular alrededor de la periferia de la ciudad para mantener el tráfico alejado del centro. Con la construcción de espuelas de ferrocarril para zonas industriales que lo vinculaban a sus estaciones para facilitar el transporte de bienes de las fábricas a los mercados de destino. Mediante la conexión con la estructura concéntrica y circular del sistema ferroviario de la ciudad, de esta forma se expandió el área urbana que podía ser utilizado por las industrias, teniendo un impacto significativo en el uso de suelo. Se redujo fuertemente el costo de traslado de mercancías. Con ello se diversificó el consumo y se fortaleció a los medios urbanos. Las estaciones se volvieron la puerta de entrada a una ciudad moderna y generaron nuevos usos de suelo a su alrededor. La conexión del ferrocarril con los puertos y la industria fue fundamental para la economía urbana, al dar el impulso definitivo a las grandes ciudades. Siendo el ferrocarril el impulsor y freno del desarrollo urbano, ya que se volvió una barrera de segregación social, dominó el transporte público urbano, la red ferroviaria imprimió jerarquía a los lugares y condicionó el mercado inmobiliario. La accesibilidad incidió directamente en el precio del uso de suelo, tendencia que se ha mantenido. Transportes especiales. Son exclusivas para transportar por único producto, como el petróleo a través de oleoductos, el gas a través de gaseoductos, la energía eléctrica a través de las redes de alta tensión o la información a través de la red telefónica. Transporte aéreo. En un principio, su uso era casi exclusivamente para el transporte de viajeros y de mercancías poco voluminosas, y con el paso del tiempo fueron adquiriendo mayor importancia otro tipo de mercancías que necesitan una rápida distribución. En el transporte de viajeros se ha experimentado un claro aumento de los usuarios, debido tanto al aumento del número de plazas disponibles, como a la bajada de las tarifas aéreas, así como la diversificación de los destinos. Necesita para su funcionamiento de aeropuertos, que son enormes infraestructuras dedicadas a las operaciones aéreas. Estas son grandes consumidoras de espacio, tanto para las pistas de aterrizaje y despegue, como para las edificaciones necesarias para un correcto funcionamiento aeroportuario, hangares, terminales de viajeros y mercancías, aparcamientos, almacenes, edificios de servicios, etc. Los aeropuertos suelen ser nudos de comunicación de varios medios de transporte, por lo que a sus inmediaciones llegan autopistas, carreteras o líneas de ferrocarril que facilitan la comunicación con el resto del país.
La presencia de aeropuertos induce a la localización en torno a ellos de una serie de actividades económicas relacionadas con él, tales como hoteles, empresas de alquiler de vehículos, empresas de transporte urgente, centros de negocios, etc. Otras formas de transporte urbano. Otros sistemas de transporte aéreo urbanos como teleféricos, funiculares o cabinas que se desplazan a través de cables de la superficie a zonas más elevadas y que tienen conexión con los sistemas de transporte de superficie. Transporte acuático. Es el realizado mediante barco, pudiéndose distinguir entre el transporte fluvial y el marítimo. Ventaja: el poder transportar mercancía voluminosa a bajo coste. Desventaja: la velocidad del transporte es bastante menor, lo que ha provocado la decadencia del transporte de viajeros, mientras que en las cortas distancias se mantienen en formas de ferry. Tanto el transporte fluvial como el marítimo necesita de puertos para prestar sus servicios. Estas infraestructuras sirven para la interconexión entre diferentes medios de transportes, por lo que deberán tener las edificaciones y almacenes necesarios para el desarrollo de su actividad. Transporte fluvial. Los ríos son excelentes vías para adentrarse en los continentes, aunque no todos son navegables, dependiendo del caudal, el relieve del cauce, del clima, de la compatibilidad con otros usos, etc. A pesar de estos condicionantes, existen numerosas redes de transporte fluvial en el mundo, como en el Reino Unido o en el norte de Europa, en la que se ha unido varios ríos mediante canales. Transporte marítimo. Está centrado en la actualidad prácticamente en el transporte de mercancías. El desarrollo de la marina mercante se ha basado en el aumento del tonelaje de los barcos, la especialización, barcos dedicados al transporte de un solo producto, petroleros, barcos frigoríficos, portacontenedores, etc. Vialidades, puentes y túneles. Este sistema de mejora de vialidades, puentes y túneles se desarrolló a principios del siglo XX. El auge de la construcción de autopistas urbanas se desarrolló entre 1950 y 1960, para evitar la congestión del tráfico urbano y poder transitar a velocidades de 65 millas por hora. Las nuevas vías rápidas radiales y circulares abrieron grandes cantidades de tierra para su uso urbano en las zonas periféricas y adyacentes a las ciudades, lo que transformó y amplió su expansión y desarrollo urbano. El análisis de los patrones de localización intraurbanos deben iniciarse con un cuidadoso estudio de la infraestructura y medios de transporte urbanos, ya que en gran medida condicionan las decisiones de localización de las actividades económicas de producción y consumo y de la forma de las ciudades. Las redes se diseñan considerando tres aspectos: la geometría, la resistencia y la capacidad. El sistema de transporte es el medio por el que productores y consumidores se ponen en contacto, siendo así un elemento esencial del mercado y fundamental de la producción y el desarrollo económico. En el ordenamiento territorial, al diseñar el trazo de los sistemas de transporte, se debe dar solución a los problemas de transporte de las zonas en las que hay una elevada concentración de personas y mercancías que necesitan moverse o trasladarse. Así, el transporte es una actividad fundamental para generar empleos y equilibrio social, también un factor importante de productividad, competitividad y crecimiento económico nacional. Transporte, actividades y uso de la tierra. El transporte y el uso de la tierra están relacionados de manera directa, ya que dependiendo del uso de la tierra, se generan actividades específicas que no necesariamente coinciden con el lugar de residencia de quienes las desarrollan. Sin embargo, se deben trasladar. Una jornada puede ser dividida entre el tiempo gastado en actividades y el tiempo gastado viajando desde y hacia el lugar en el cual se desarrollaron tales actividades. Se dice que el transporte es
una demanda indirecta, porque carece de fin en sí mismo, pero es necesario para desarrollar las actividades en el sitio de destino. La agrupación de una variedad de actividades dentro de la misma zona terrestre minimiza la necesidad de transporte. Así el transporte y el uso de la tierra actúan recíprocamente, dado que los servicios de transporte consumen tierra, al igual que las ciudades. Un sistema de transporte eficiente puede minimizar el uso de la tierra, sin embargo, este ahorro debe ser comparado con el coste. Un sistema de transporte eficiente en una ciudad grande puede tener un coste sumamente elevado. Gracias por su atención.